Damas y caballeros, de inmediato la bienvenida a nuestro amigo Edwin Rivera Manso para su extraordinario segmento Lleva tu vida a otro nivel. Oye, buenos días, ¿cómo están? Qué rico bien. verte. Por ahí está un color como verde esperanza, fosforescente, iluminada. Color esperanza. Mira, este color pasó de moda. Este color es de verano, pero yo me siento todavía en verano. Hoy era para ponerlo. Para brillar. Hoy era para brillar. Hoy es para brillar, así mismo es. Oye, contento de estar aquí una vez más con todos ustedes a través de este segmento. Lleva tu vida a otro nivel. Y le decía Juan y hasta fuera del aire, nuestro tema en esta mañana le llamamos el principio de las 3C y voy a hablar sobre el líder y la realidad. Y yo estaba pensando en estos días sobre Jesús. Aquí tengo un libro que voy a regalar hoy. Le traje a mi amigo Fernan y se llama Jesús ama a los nerds. Es un libro que escribí hace algunos años. Yo sé Y cuál es. tiene que ver con jóvenes, ¿verdad? Y yo pensaba cuando lo estaba sacando de la librería para traerlo, cuán impactante ha sido para mí Jesús como pensador. Jesús como alguien que marcó la realidad de Occidente y que usted puede pelear contra sus seguidores o usted puede estar de acuerdo o no, pero no puede dejar de admirar la estatura del mensaje de Jesús. Yes. ¿Verdad? Sigue siendo un imán atrayente para la gente posmoderna y Jesús hizo algo en su tiempo que para mí vale la pena señalar esta mañana y es Jesús fue alguien que dignificó la existencia y la vida de la mujer de su época. Si hay algo que nosotros tenemos que decir y admirar de Jesús, es que Jesús literalmente elevó a un sitial extraordinario a la mujer oprimida en su tiempo. Si usted contrasta, por ejemplo, a Jesús, primer siglo contra 3 siglos anteriores, Aristóteles, un pensador virtuoso, pero Aristóteles pensaba que las mujeres no tenían alma. Era una categoría de pensamiento que estaban literalmente oprimidas o que estaban en un sitial menor a la estatura intelectual o como ser del hombre. O sea, y eso está ahí documentado. Así que Jesús tiene un mensaje para la mujer que es liberador. Y para mí, Jesús es un pensador que guarda a las 13. Le voy a decir ya mismo qué son. Pero veamos de dónde, si yo tomara 3 ejemplos, voy a darle 3 instancias bíblicas donde yo veo a Jesús como un personaje que dignifica y libera extraordinariamente a la mujer. Wow, por ejemplo, vamos a ver lo que dice Lucas 13. Esa historia solamente es un material lucano. La mujer encorvada. Qué pasaje tan maravilloso donde llega esta mujer que tiene alguna afección física que la mantiene jorobada, doblada al piso. Llega Jesús, es sábado, y Jesús decide sanarla, levantarla, quitándole este azote que se endereza. Y la reacción del grupo farisaico es, oye, pero más días de la semana tiene, la semana tiene 7 días. Es necesario sanarla hoy, faltando a los preceptos del sábado. Y Jesús le dice a los fariseos, le dice hipócrita, una palabra fuerte. Ustedes todos desatan a sus bueyes el día de hoy para que coma. ¿Cómo nosotros no vamos a desatar a esta mujer? Hija de Abraham, que se encuentra, y esta es la palabra de Jesús, presa con esta cadena. Entonces, cuando tú piensas en eso, Jesús es un pensador liberador y es, o sea, lo puedes ver. Otro ejemplo, otra instancia, otro capítulo de Lucas capítulo, bueno, voy a usar el de Juan primero, Juan capítulo 4, el diálogo con la samaritana. Nuestra exégesis por lo regular y hermenéutica de ese pasaje siempre ha sido esta. Pues esta es una mujer de una mala vida o de la vida alegre, como dicen alguna gente, como si hubiese alguna alegría, alguna alegría en la vida sexual. No entiendo eso. Nunca he visto esa definición, es terrible. Pero cuando nosotros vemos y lo vemos con ojos de la liberación que Jesús propone, la mujer virtuosa, la mujer samaritana no es una prostituta, es una mujer desprovista. ¿Por qué? Porque la ley a la cual se rige o esta mujer tiene que enfrentarse es el levirato. Es una mujer que por alguna razón ha perdido marido y tiene que ser entonces redimida por aquellos varones que de alguna manera pueden estar cercanos a su parentela o que la puedan mantener y sostener. Y el propósito que Jesús hace con esta mujer es decirle, 5 maridos has tenido, el que tiene no es tu marido. Jesús puede estar diciéndole a esta mujer, yo sé que tú estás desprovista. Por lo regular, la hermenéutica que se hace desde los hombres es pasado de vida alegre. Cuando mujeres u otros contextos preciosos leen este pasaje, se identifican con esta mujer. Porque es adúltero, o sea, porque esta mujer no la han apedreado. No, porque no es el contexto de ser una mujer de vida alegre o lo que sea, una mujer sufrida en el libro de liderato y tiene la estima de la comunidad, porque cuando ella le va a hablar a los hombres y le dice, hay alguien aquí que me ha dicho lo que soy y lo que sufro.
Tal vez estoy en presencia del Mesías, vamos a buscarlo. O sea, no es una mujer que no goza de credibilidad. Pero cuando uno mira esto, vemos a un Jesús que dignifica a esa mujer. La encuentra en el pozo, le devuelve el valor, ¿verdad? Y le dice, aún con su situación, puedes llegar a donde está. El Dios que puede proveer. Yo veo ahí un contexto de liberación. Tercer ejemplo, Lucas, ahora voy a usar el capítulo 13, donde Jesús tiene a dos mujeres, dos amigas, dos extraordinarias líderes de su ministerio. Una se sienta a los pies y la otra posiblemente dice, adiós, pero mira, mi hermana no me está dejando servir sola. Pero yo veo aquí que la queja que puede tener esta mujer, Marta, además del afán por el servicio, es que María está ocupándose o está haciendo algo que le correspondía solo a los hombres. ¿Quién podía sentarse a los pies de un rabino y aprender? Los hombres. Y posiblemente está diciendo, este no es tu sitio. Pero Jesús le dice a esta mujer ha escogido la mejor parte. Porque Jesús no solamente tiene discípulas, Jesús tiene colaboradoras en el ministerio. Jesús tiene a mujeres que sirven con él, pero colaboran, son enviadas. ¿Qué maestro en el tiempo de Jesús tiene esto? Ninguno. Así que cuando yo miro a Jesús, veo que de una manera consistente el evangelio que él presenta es liberador, sobre todo para la mujer. La redime de estar encorvada, doblada, la redime de las cadenas, la redime de la opresión social y la redime de no poder ocupar el lugar que aparentemente en esa sociedad solo a los hombres le correspondía. Así que Jesús está en récord. Estamos viendo un hombre con un pensamiento liberador y sanador para las mujeres. Y les dije que iba a hablar ahora de las 3 C. Jesús cumple para mí esas 3 C para hacerle un líder que tiene un mensaje que puede ser transformador de la realidad. La primera C, para uno tener un modelo transformador de la realidad y un modelo que sea para bendecir e impulsar a otro, uno necesita hacer, la primera C es consistente. Tu mensaje se tiene que sostener en todo momento. Cuando uno no puede por alguna circunstancia sostener algo o ser consistente en algo, falla en su modelo de mundo. Y eso, si tú tienes hijos, lo sabes. Entonces, papi, ahora se puede y no se puede. ¿Viste cuando le dice, no vas para allá? Pero después me dice, sí puedes ir, pero ¿y por qué ahorita me dejaste y ahora no se puede? Uno tiene que ser consistente. Si uno tiene un modelo de mundo donde de alguna manera lo que yo predico lo puedo constantemente sostener. Cuando uno tiene una moralidad, un estilo de vida, una profundidad, un planteamiento que puede ser sostenido consistentemente, usted tiene un modelo de mundo vivible. Número 2, Jesús lo he mostrado a través de 3 instancias bíblicas, en ejemplos de por qué yo creo que Jesús es un personaje liberador, dignificador de las mujeres y porque es consistente. Lo segundo, un modelo de mundo vivible que transforme la realidad tiene que ser coherente. ¿Qué es coherente? Palabra, voy a usar esta C, coherente. Tiene que describir de alguna manera la realidad. Tiene que ser entendible. O sea, yo voy a pensar que lo que estoy sosteniendo se puede defender, puede ser aplicable y además la gente que está alrededor mío puede entenderlo. Y la última C no es solamente consistente, no solamente coherente, sino también tiene que ser congruente. Tiene que haber una aplicación entre palabra y acción. Tiene que poder encajar la pieza como en el rompecabezas. El rompecabezas se distingue porque las piezas, lo que usted ve, se compone de 2 cosas. O unas tienen una parte protuberante y otras tienen otra parte cóncava. O sea, unos tienen un huequito y otros tienen un chichón. Y cuando el chichoncito encaja, usted va montando las piezas y lo pone. Y para mí, un modelo de mundo tiene que tener congruencia. Tiene que la palabra y la acción estar en el mismo lugar. Y he dicho todo esto por lo que esta semana yo he estado leyendo y por lo que hemos estado viendo en la prensa, lo que hemos estado viendo a raíz de la experiencia de las declaraciones del debate pasado, ¿verdad? De Victoria Ciudadana, la señora Lúgaro, con relación a la legalización de la prostitución. Cuando yo miro esto, el problema es que para mí este modelo de mundo, yo como líder no lo puedo esbozar porque no cumple con esas 13. O sea, yo les acabo de presentar un modelo de un pensador que libera a las mujeres. Entonces yo lo que pienso es, explotación no puede ser igual a empoderamiento. Exacto. Entonces yo no puedo literalmente, por un lado, defender
el amplio desarrollo de la mujer en todo su potencial y a la misma vez sostener industrias que las esclavizan. Exactamente. Entonces, para mí, ahí hay una gran inconsistencia porque no es consistente, no es coherente o congruente. Segundo, yo no puedo querer para mí, literalmente, o quererle imponer a otros lo que no quiero y no puedo vivir yo. Yo estoy seguro que muchas de las personas que hacen defensa férrea de todo este proceso no estarían dispuestas a cambiar un solo minuto por la vida de las personas que han, por las diversas circunstancias que los llevan a ello, tenido que escoger ese modelo de vida. Estoy seguro. Desde las cómodas oficinas de las aulas educativas, desde las cómodas, tú sabes, elaboraciones y donde se pueden desarrollar clichés y palabras como trabajadores sexuales, servidores sexuales, turismo sexual. Eso suena bien en un panfleto, mi gente. Pero metámonos a Santurce, metámonos en las calles rojas, en los barrios rojos que ya existen. Las historias serán tan elocuentes. Yo estaría dispuesto a ponerme en ese lugar. Yo estaría dispuesto a que mis hijos o mis hijas estuvieran en ese lugar. Si usted no puede tener un modelo de mundo consistente, congruente y coherente, ese modelo de mundo no puede describir la realidad. Así es. Entonces Jesús nos muestra lo próximo. Se expone, da un mensaje que cambia su época, lo hace consistente, congruente y de manera veritativa y nos ofrece un modelo mejor. Entonces muchas personas me dicen, bueno, pero es que querer negar la realidad, métanse aquí en Puerto Rico, eso está, ese es negar, ese es el elefante rosa que está en el salón y nadie quiere meterle mano. Pues yo sí quiero que se le meta mano, pero quiero que se plantee desde una perspectiva de un mundo mejor. Sí. A mí me retaron, y ¿verdad? Del diálogo que estuvimos hablando, nos hablaban y me pidieron, pero entonces vamos a hacer, ¿y por qué no le damos alternativas? ¿Por qué no proponemos, los cristianos solamente dan modelos de mundo o discursos morales, pero no meten mano con los problemas reales que hay en la calle, con lo que la gente tiene que hacer? Yo decía, bueno, pues vamos a empezar a hacer política, pero no puedo partir desde lo pragmático, de la despenalización de todo como el modelo del mundo que yo quiero. Señores, yo no puedo hacer eso, porque imagínense, vamos a ponerle otros modelos. Pues miren la adicción. Nosotros tenemos realmente un gran problema en Puerto Rico con ello. Yo creo que debemos ayudar y darle la mano para rehabilitar al adicto y castigar al narcotraficante. Pero ahora imagínense que nosotros estableciéramos un negocio para el asunto de sacarle chavo a la adicción. ¿A cuánto la vende? ¿Cuánto patente vas a pagar? Imagínense que hagamos eso con los sicarios. La gente que mata gente por la situación del país. Está la cosa bien difícil. Hay gente que ha optado por ese estilo de vida. Yo lo entiendo. Yo quiero rehabilitar a la persona que está ahí. Pero ¿qué voy a hacer? El gobierno va a organizar un cartel de sicarios a cobro. ¿A cuánto van a cobrar la muerte? ¿A cuánto van a patentizar el...? Exacto. ¿Sí? Entonces, el gobierno no puede asumir esa filosofía para literalmente trabajar con las crisis sociales. Yo creo que se parte no del peor modelo, sino del mejor. Que yo quiero rehabilitar a esa mujer, que yo quiero abrir las puertas, que yo quiero darle la oportunidad, pero no puedo hacerlo a través de perpetuar lo que lo oprime. Pues porque sencillamente parto de que no es correcto. Miren, a mí como me retaron a esto, pues yo empecé a pensar, me ha costado en estos días y decir, bueno, pues ¿qué yo haría? Vamos a tratar de tirar modelos para combatir ese problema y parto desde Jesús. Yo estoy tratando de pensar desde el modelo de la realidad que yo estoy señalando y estoy sosteniendo. Voy a darle simplemente algunos 6 o 7 elementos y con eso terminamos esta mañana. Quiero dejarlos pensando. Mira, no, hay que seguir denunciando la trata humana porque muchas mujeres y hombres son victimizados. Señores, la prostitución no es solamente de las mujeres. Hay hombres que también están siendo victimizados ahora mismo a través de la prostitución. Sí. La prostitución masculina en este país existe y es una realidad y un flagelo que también tenemos y tiene que ver un poco también con trata humana. Y nosotros, no es una práctica liberadora, es una práctica explotadora. Yo voy a oponerme a esto. Segundo, mayores penas al proxeneta, ¿verdad? Su posición de ventaja sobre quienes participan en la prostitución provoca una impunidad mortal. O sea, hay gente y hay mujeres que viven, se allegaron a esta persona que ahora piensa por ellas, habla por ellas o por ellos. Y literalmente los tienen en un mundo de terror del cual a veces no han podido escapar aunque quisieran. 3,
La raíz del asunto es también la demanda del servicio. No se puede castigar al que se prostituye, hombre o mujer, y no a quien está promoviendo la oferta. ¿Por qué existe la prostitución? Porque hay demanda, señores. Exacto. Porque el sexo vende. Y porque hay gente que están dispuesta a tirarse a la calle y buscarla, recogerla o recogerlo, o a llamar al servicio, o a la línea, o pagarlo. Pero entonces no podemos ir a San Juan a hacer una redada y cogerlas a todas y que se quede ahí. Las multamos, las metemos ahí, metemos presa a la prostituta, pero el sistema, la cabeza de la hidra de Lerna, ¿verdad? Que le cortaba la cabeza y salía otra más en la mitología. No podemos literalmente cortar la prostituta, pero entonces no meterle mano a las que los prostituyen, a los que facilitan o las que facilitan el asunto. Hay que meterle mano a eso y al comprador también. Al comprador también hay que exhibirlo. Una cadena. Es a la cadena. 4, hay que tener programas de apoyo, madres e hijos, vivienda y adiestramiento empresarial. En Puerto Rico hay modelos que han sido muy efectivos y yo conozco iniciativas para mujeres que ayudan a escaparlas del círculo de violencia. Conozco mujeres, programas que trabajan en unos hogares, ¿verdad? No voy a mencionar su nombre porque trabajan ayudando a mujeres. Muchas veces mi hermana ha dado conferencias para ayudar a que una mujer pueda vivir. Si una mujer tiene la oportunidad de vivir en un sitio seguro o segura con sus hijos o hijas y además está recibiendo apoderamiento empresarial, estamos ayudándole a lidiar con escapar de la violencia, estamos proveyéndole un modelo de mundo, le estamos abriendo una puerta para que hombres y mujeres escapen de esa realidad. Para mujeres por lo menos existe. Número 5, según el testimonio de misioneros y amigos de contextos de prostitución, la labor de organizaciones caritativas y de base de fe, la inversión en centros ha desarrollado y dado protección y oportunidades a cambio de vida a quien quieren salir de esta red y están atrapados. Tengo el testimonio de una amiga, se llama Deliris Carrión, pastora, trabaja en la frontera de Tijuana. A esta no le están contando los cuentos de la historia de Happy Hookers, no está hablando de la realidad de Pretty Woman. Esta mujer está viendo la raíz de la prostitución, está en las entrañas del monstruo. Y dice, ¿por qué no le preguntamos a la mayor parte de? ¿Llegaron allí por voluntad propia? Entonces, eso, tenemos que seguir abriendo puertas para establecer gente que quiera salir y tenga los medios. 6, hay que realizar más trabajo investigativo documental de este fenómeno, porque desde las gradas se puede ver muy elocuente y muy fácil hablar de la Rosa y del barrio Lo Bien y el Ámsterdam que funciona. Nosotros podemos tener investigación que gente puede analizar. 20 años de legalización de la prostitución en Netherlands. La mujer se llama René van der Zie. No es necesariamente creyente, es feminista y ella ha documentado por qué esto no funciona y por qué en Netherlands es peor el problema ahora. Porque partimos de la falsa premisa, naive, de que nosotros podíamos regular el mundo narco, el mundo del crimen, el mundo de la industria criminal. Nos hemos descubierto que la situación puede ser peor que la que tratábamos de remediar. Número 7, la Procuraduría de la Mujer debe ser actualizada para atención a este sector de mujeres que en su mayoría en la desventaja social les conduce a ello. Mayoritariamente sector mujer, y es esa desventaja social la que las conduce a ello. Y número 8, en este momento creo que debemos comprometernos a leer más sobre el fenómeno de diversos países para que el diálogo continúe abierto. Jesús es mi modelo. Yo parto de él. Y Jesús tiene una palabra y un ministerio que transformó la realidad de las mujeres oprimidas de su tiempo. Nosotros debemos seguir lo mismo. Permítame terminar con lo que, ¿verdad?, compartí en mi columna y con el último párrafo para cerrar este segmento. Trabajadores o trabajadoras sexuales, servidores o servidoras sexuales, turismo sexual, que muchos términos y categorías se crean desde las cómodas oficinas y las aulas de quienes ni por un segundo cambiarían su vida con la gente que es víctima de esta industria. Quienes no quisieran que sus hijas, madres, esposas, amigas, tuvieran que verse obligadas a ganarse el sustento de esta manera tan dolorosa e inhumanizante. Quienes tienen una clase social aventajada y una educación superior que no les expone a estos vaivenes de la vida y que si lo ven aceptable para las mujeres y que si lo ven como aceptable para las mujeres, que su pobreza y vulnerabilidad les hace víctimas y carne de cañón para esta industria. Lo que usted no puede querer para su mamá, para su esposa, para sus hijas y las mujeres que tanto ama, no lo puede postular para las madres, hijas y esposas de los demás.
no se puede defender lo indefendible. Así es, poderoso. Qué lindo. Edwin, gracias por, ¿verdad? Esta cápsula que tú siempre nos compartes es sólida, el contenido es sólido y yo creo que la audiencia de 97.7 Nueva Vida sigue teniendo muchos argumentos precisamente que se sostienen de manera sólida contra los argumentos que el mundo presenta, que tienen una apariencia de piedad, ¿verdad? Pero la eficacia precisamente niega esa aparente piedad que los argumentos del mundo tienen. Y Juan, estas cosas que hacemos, le digo, esta semana hemos estado pues, escribiendo, muchas veces contestando preguntas a través del Facebook, a veces unos careos y unas confrontaciones, pero yo creo que tenemos que velar, los cristianos y los creyentes o las personas también tenemos que presentar alternativas y abrirnos a dialogar, a exponernos. Pero no nos puedes insultar, no nos pueden velar. Muchas veces el estilo de la gente para intimidarte a que no hables es amedrentarte con acusarte de odio. Es acusarte de odio, es pegarte contra la pared, decir que tú no piensas, es decir que tú eres retrógrado. Y por eso a mí no me gusta disparar de la baqueta. Yo creo que trato de buscar que el debate se eleve a los modelos. Por eso trae a Jesús desde la perspectiva de un líder y cómo yo puedo ver tener medidas o pensamientos que tengan que ver con la realidad que vivo, pero desde la perspectiva y la altura de decir, espérate, yo vi en Jesús un modelo que trajo liberación y que puede ser vivible todavía para la sociedad. Si puede ser liberador, pero no es vivible, no es congruente, no es consistente, ni es coherente, no lo podemos postular como un modelo de mundo vigente. A mí me parece que hemos explicado muy bien durante todo este tiempo con los recursos, nosotros acá, la gente debe seguir estos postulados, leerlos. ¿Y cómo pueden leer que escribiste y cómo te pueden conseguir también? Porque acá en Nueva Vida Juan Carlos subió esta mañanita un tema del cual estuvimos hablando con relación a los deportes. Tú escribes esta otra columna súper importante. Hay material que la gente puede nutrirse. Sí, señor. Así que mire, la columna a la que he hecho referencia está ahora mismo en mi página, en mi blog, se llama edwinriveramanso.org. Te vaya a edwinriveramanso.com, y ahí nos consigue. Se llama No se puede defender lo indefendible, es la columna. Estamos trabajando, ¿verdad?, las próximas que salen cada semana. Así que ahí está para que nos consigan y para lo que son las invitaciones de charlas empresariales, lo que es el trabajo de liderato, lo que es la expresión bíblica, el desarrollo de las clases del Instituto Alas. Escríbanos al 787-645-8188, 787-645-8188, y también manténgase pendiente a nuestras redes sociales porque la próxima semana comienza nuestro curso de predicación. Yes. Se llama la Escuela de Predicación, hay 8 módulos extraordinarios. Si va a edwinriveramanso.org, es predicación.online, ahí está nuestra página, voy a estar subiendo información al respecto para que pueda estar con nosotros y pueda seguirse creciendo y desarrollando y llevar su vida a otro nivel. Bendiciones. Excelente. Edwin Rivera Manso. Comienzo aquí. Gracias, Edwin.